¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios constructivos e ilustrativos. O sea, hay que tratar de construir un mejor país. Aunque siempre siguen algunos malos políticos, algunos malos funcionarios del gobierno, pero aquí nunca se les encuentra nada, fíjense. Tiene que parecer allá en otras partes que da pena realmente. Da pena que lo señalen de otro lado y no que sea de aquí, la justicia. A veces es una pena moral nada más, digo yo, si es que realmente hay pena moral en la persona también, pues porque a algunos no les importa. Miren, ahí está Padilla Sunseri. Ahí está Padilla Sunseri. Vino como vino Yanni, que salió confeso de allá, y aquí lo había una gran caravana para esperarlo. Vino Padilla Sunseri, desplazaron completamente a aquel señor de Pastor de María y otros santos, o de los santos de los últimos, no sé, no me acuerdo, tanto apellido que tiene, pero lo desplazaron. ¿Y a quién metieron? A Padilla Sunseri. O sea, realmente, ¿dónde están los valores? ¿Dónde han quedado los valores? Digo yo, es la pregunta. ¿Están invertidos? ¿Eso es bueno? ¿O realmente se sigue cometiendo más de lo mismo? Van 3 años ya. Y hay varias promesas ahí, y ahí las vamos a ubicar. Varias promesas que no se han cumplido y que están en deuda. Por eso de prometer, como que le diga a un niño, te voy a traer un dulce más tarde y no se lo lleve. No le diga que si no se lo... De todos modos ya ganaron, entonces, pero va a prometer ya una vez ganando. No prometa, no se comprometa. Esta tarde, ya para finalizar, para cerrar el 2024, iniciar el 2025, nos es grato para tener la presencia, contar con la presencia del doctor Joaquín Mejía, quien pues siempre ha sido deferente para con Analistas de la Noticia, con ICN también. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Ya para cerrar casi el año 2024, mire, usted no se me escapa, dije yo. Usted me tiene que hacer un balance de cómo está lo de la Sisi, porque ha sido una persona creyente, pero así, a pies juntillas a veces se retiraba, decía, si viene, no viene, pero va a venir, lo Sisi. Otra cuestión es ese balance que se ha hecho en el transcurso del año sobre violaciones a los derechos humanos que se han cometido, porque hay una gran cantidad de denuncias. La ONU ha señalado esos errores, no hemos calificado, hay cosas que no se pueden calificar, como acceder a algunos fondos de la cuenta del milenio, y otras cosas. Miren, ahí van a ocurrir, a saber qué más, a saber qué otras cosas van a ocurrir. Pero hoy, doctor, ya aparece otro listado en la lista Engels. Algunos le dicen Engels o Engels, pues no sé, en alemán creo que el otro es en el... No me acuerdo de Federico Engels, o Engels, no sé si lo recuerdo, en aquellas clases de historia. Pero bien, ya hay señalamientos directos. ¿Esto es una pena, qué es una sanción moral, doctor? ¿O qué es? Sí, porque al final de cuentas Estados Unidos plantea esa lista. En algunas ocasiones dice las razones, en otras ocasiones no dice cuáles son las razones concretas por las cuales se incluyen a determinadas personas. Pero más allá de eso, entendemos de que Estados Unidos obviamente puede tomar decisiones en el sentido de levantar el tema de la visa y otras cuestiones, pero en términos generales creo yo que es más una sanción moral, particularmente en el país, sobre todo porque creo yo que algo importante de todo esto es que lógico es que Estados Unidos pueda colaborar con, en este caso, el Ministerio Público de Honduras, con el objetivo de determinar si las razones por las cuales se incluye a una persona en esta lista constituye delito para que se pueda investigar, porque si no, la sanción moral tampoco nos va a servir de mucho, como lo hemos visto a lo largo de los años en que ha existido esta lista. Y es que nos hacemos la pregunta si realmente tienen moral las personas que son sancionadas, es decir, si sabe que cometieron algunos errores, desde ese momento, no sé si lo hacen inconscientemente o lo hacen conscientemente,
Entonces, quieras o no, si usted hace algo inconsciente, lo primero que hace es pedir disculpas, ¿verdad? Claro. Y tratar de enmendar ese error. Pero no, aquí yo no entiendo, desde ese decreto de amnistía que se aplicó, doctor, y que fue muy cuestionado, y que no lo han eliminado, y que eran uno de los tantos requisitos para la llegada de la Sisi, no se le ha hecho caso, doctor. O sea, y mire, veamos ahí ahora ya aparece una magistrada también de la Corte Suprema de Justicia. Veamos aquí que nos tiene producción sobre esto. El cuadro anterior, el que colocó hace poco, por favor. Iniciando, hondureño en la lista Engels 2024. Sonia Marlina Dubón, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, asignada a la Sala Constitucional, socavó los procesos democráticos al utilizar sus poderes oficiales para presionar a funcionarios a menoscabar el Estado de Derecho en el ejercicio de sus funciones gubernamentales. Esto es bien escueto, doctor, bien general. O sea, no, los gringos, no sé, tienen su manera de cómo decir las cosas. Dicen esto, pero no, yo no sé cómo pudiese usted entenderlo o interpretarlo. Sí, bueno, esa es una de las cosas. Yo creo que hay que decir varias. En primer lugar, creo yo que debemos de ser coherentes en el sentido de que si hace unos años celebramos la inclusión de personas en la lista Engels, pues, y además le aplaudimos y alabamos esa inclusión, pues yo creo que debemos de ser coherentes en el sentido de que deben de existir razones por las cuales se incluyen a estas otras personas en esta nueva lista. Y creo yo que debemos de partir de la coherencia. En segundo lugar, recordemos que la lista Engels se elabora con personas que pudieran haber incurrido en tres cuestiones, en tres situaciones. La primera es que hayan realizado acciones para socavar la institucionalidad democrática. El segundo es que hayan cometido graves actos de corrupción. Y tercero, que hayan obstaculizado las investigaciones en materia de corrupción y otros casos. En el caso de la magistrada Sonia Marlina Dubón, lo que señala es que ha utilizado su poder para presionar a otros funcionarios. A mí, en lo particular, lo que más me preocupa de todo esto es que si ustedes a mí me preguntan si yo tengo conocimiento o si ha habido algún conocimiento público, algún escándalo público en donde la magistrada haya realizado este tipo de acciones, me preocupa que la sociedad hondureña no conozcamos y que no tenga información que Estados Unidos sí tiene, en primer lugar. Sí. En segundo lugar, yo no entiendo por qué Estados Unidos es tan escueto, cuando en otros casos, si uno ve la lista de otros países, señala concretamente por qué. O miremos en el caso de Valdía, dice por qué exactamente. Exacto. Y plantea por el tema de corrupción, en el caso de cuando se dieron el huracán y la tormenta, pero no dice claramente. Y también otra cuestión que me llama la atención es por qué en el caso de Iván Díaz hasta ahora sale y no salió antes. Es decir, cuando se dieron los hechos. Sí. Y también me llama mucho la atención que casualmente, generalmente la lista Engels, digamos, debería de aparecer en los momentos que son oportunos. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos a este señor que está en Nicaragua y que obviamente lo que deberíamos de pensar aquí es que el Ministerio Público inicie las investigaciones pertinentes. En el caso de la magistrada, yo creo que la magistrada tiene la obligación de convocar... Doctor, sí. Precisamente lo voy a interrumpir, ¿sabe por qué? Porque en estos momentos está brindando declaraciones. Perfecto. Y como que le leyó el pensamiento. Para todos. Veámosla. Y para todas las comunicadoras y comunicadores sociales, hoy, en la Casa de la Justicia, teniendo al frente la diosa Temis, quiero denunciar un acto injerencista, un acto cobarde que proviene del gobierno de los Estados Unidos de América. Es un acto reñido con los principios del derecho internacional, un acto unilateral, inconsulto, indefenso. Quiero hacerle saber al pueblo hondureño la razón de esta inclusión en esta desprestigiada lista. La razón es que soy la redactora, soy la ponente de la sentencia que declara inconstitucional las zonas de empleo y desarrollo económico. Soy la redactora originaria, la ponente originaria en la sala de esta sentencia que no permitió que nuestro territorio fuera vendido en retazos.
¿Sucumbimos? No sucumbimos. Sobrevivimos a las amenazas, a las tentaciones. Estamos aquí firmes para defender el territorio, la soberanía y sobre todo la independencia judicial. Hoy, frente al pueblo hondureño, pido públicamente y exijo al gobierno de los Estados Unidos de América, al Departamento de Estado, al embajador Adogu, que presente una prueba, una prueba que me involucre a mí en un acto reñido con la ley. Definitivamente todos y todas me conocen. Es la segunda vez que soy jueza de este alto tribunal. Nunca he sido señalada por vender un juicio. Siempre he sido señalada por actuar conforme a la ley y sobre todo conforme a la justicia. Este es un acto, reitero, injerencista por parte de una potencia extranjera a la que no le tenemos miedo y a la que no nos doblegamos. Se lo hemos dicho públicamente, se lo hemos dicho al agregado político: no llamen a los magistrados, no nos llamen, déjennos ser independientes. Esta es una injerencia de una potencia que pretende torcerle el brazo a la justicia mediante la amenaza y la extorsión. Creo que todos me conocen, no soy cobarde. Vamos a seguir, pueblo hondureño, lo reitero, vamos a seguir defendiendo el territorio nacional, vamos a seguir defendiendo la soberanía, vamos a seguir defendiendo la independencia judicial. La patria no se vende, la patria no tiene precio. Bien, las declaraciones por parte de la magistrada de la Sala Constitucional. Ok, mire, mire qué interesante, ¿no? Llevaba barra también la magistrada. Esto que señala ella, no sé, por la ambigüedad con que se presenta, se presta para este tipo de situaciones. Pero no se ha dicho nada sobre otros casos que tiene por ahí pendientes, pues, en la que ella actuó. No sé, de eso no se dice nada, ni ella tampoco lo saca. ¿Ah? O sea, ella ante el público sale y se defiende, dice, ¿por qué? ¿Ah? Que me lo digan. Claro, eso es lo que decíamos hace poco, ¿verdad? Sí. Que hubiera sido muy importante y sobre todo para el pueblo hondureño. Es decir, si Estados Unidos quiere realmente colaborar con la lucha contra la corrupción y la impunidad, creo yo que no estaba de más que, así como señala por qué incluye a Eval Díaz, el exsecretario de la Presidencia, que en concreto, ¿verdad? Señalando en concreto, sería bueno también que diga en concreto a qué acciones se refiere y por las cuales incluye a la magistrada Dubón, porque obviamente, al menos yo en lo particular, si yo fuera ella, yo también diría o pensaría, me están incluyendo en esta lista porque yo soy la que impulsé el tema de la sede. Aunque recordemos que al final la Sala de lo Constitucional está formada por 5 personas. En este sentido, si fuera por las sedes... Se hubieran sido los 5, pues. Bueno, serían los 3, porque recordemos que fue mayoría. Exacto, es cierto. Y también posiblemente, o esperaríamos, que se incluyeran a 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que en el Pleno votaron para declarar inconstitucionales la sede, ¿verdad? Sí. Eso significaría que el próximo año estarían ahí también. Pero obviamente este tipo de cuestiones lo que genera es esto de que lastimosamente Estados Unidos no señala claramente, como sí señala en otros casos, cuáles son esas acciones por las cuales se incluye a estas personas. Lo cierto es que indignada o no indignada, pero no dijo nada tampoco cuando se le ayudó a su esposo cuando metieron el decreto de amnistía, pues. Claro, pero ahí también fue la Sala de lo Constitucional, es decir, no solo fue ella, en el sentido que... pero ya ve, o sea, ahí tampoco. Claro, entonces... Puede ser que también eso está relacionado, incluso hasta con intereses de una institución bancaria, que eso es lo que ha surgido también, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas que no sé si la hilvanan los mismos Estados Unidos y la meten en un solo paquete y dice, esta señora
tiene cancelada su visa, aparece en esta ley, no puede entrar a Estados Unidos y punto. Claro. Y además, es potestad de Estados Unidos y le da la visa a la persona que Totalmente de acuerdo. Y eso evitaría que personas como usted y como yo estemos especulando de cuáles son las razones en concreto. Exacto. O sea, sabemos que fue incluida porque, según Estados Unidos, cometió unas acciones contrarias a la democracia. Así es. Y que usó su poder para influenciar. ¿Cuáles son esas acciones? ¿En qué casos? Para que desde la sociedad hondureña vayamos más allá de la sanción moral. Sí, circúlelo para pongarlo otro, donde aparece el caso de Eval Díaz, que Eval Díaz está más claro, pues. O sea, el de Eval Díaz dice, Eval Yair Díaz Lupián, secretario de la presidencia 2018-2022, incurrió en una corrupción significativa durante su rol oficial al malversar fondos públicos destinados a proporcionar viviendas para los hondureños y afectados para los huracanes ETA y OTA. Y esto es solo la punta del iceberg de Eval Díaz, solo un paquetillo nada más, solo suficiente con eso, porque a saber qué otra cola tendrá tampoco, pues es decir, como aquí van apareciendo cosas, ¿verdad, doctor? O sea, claro. Pero aparecen cosas hasta que están allá. Desafortunadamente. Desafortunadamente van fiscales y van de compras allá también. Y van a hacer shopping, ¿verdad? El regalo de Navidad y el de fin de año, ahí los compran y ya estuvo. Y no sabemos qué es lo que traen. Esta lista es como la lista que sacó el fiscal aquí. Pero miren, aquí hay una lista cuando le pidieron, cuando salió el narcovideo, ¿recuerda? Todo el mundo estaba pensando que dijera algo de narcovideo, no dijo nada. Dijo, no, esta es la lista de los 35 y todos eran nacionales y liberales. Y todo el mundo estaba esperando que dijera el narcovideo de la persona que había ido. Digo, fue como la lista que sacó la propia presidenta. O como la lista que sacó la propia presidenta. O sea, exacto, o sea, eso así estaba. O sea, ellos, mire, el caso de Eval Díaz. Vamos a ver la otra persona que señalada. Ahí habla claro, mire, de Eval Díaz está claro. Lourdes Pamela Blanco, Luque, abogada privada, socavó los procesos o instituciones democráticas al presionar el ejercicio de las funciones gubernamentales de los funcionarios públicos para obtener ciertos resultados, así como el de utilizar sus conexiones con funcionarios gubernamentales para vender influencias. Imagina, esto es delicado y ya no es un funcionario público, es una abogada del sector privado. Pero sí. esposa de... Pongámoslo ahí, ahí está lo que le mandé. Vamos a ver producción. Eso es lo grave, cuando habla de conexiones con funcionarios gubernamentales para vender influencia, esto también hay una conexión. Mire, nexos familiares del gobierno y el caso Guapinol, que es el caso Guapinol del que hablábamos también, doctor, y del que hemos hablado aquí, que hay una impunidad completa. Y eso, ¿a qué es lo que conlleva? Mire, ¿esposa de quién? Del ministro de Gobernación. Que ahí le estaban criticando el otro día al asistente porque anda en una, yo no voy a decir la marca del carro, pero último modelo que cuesta más de 1 millón de lempiras. La asistente, o sea, a mí, como decía el finado Oscar Morán, yo solo pregunto, decía, el recordado Oscar Morán. Mire, Blanca Luque pega con Alutech. ¿Alutech con quién pegó? Lenir Pérez. Pegó con Lenir Pérez. ¿Y Lenir Pérez con qué pegó? Con las Fuerzas Armadas. Lo que denunció el padre Melo en su momento, sí, de los 500... Del Instituto de Previsión Militar que de los 536 millones eran, ¿no? Que tiene acciones en Ecotec Los Pinares. Y que eso pegaba ¿con quién? ¿Con la muerte de quién? De Juan López. De Juan López. ¿Y qué pasó con el caso de Juan López? ¿Qué pasó con el caso? 14 de septiembre fue el caso de Juan López, ¿no? Sí, aprovechando para la coyuntura del 15 de septiembre, asesinan a Juan López. Se pronuncia la Iglesia Católica. Se pronuncia el ERIC, se pronuncia diferentes sectores. Incluso usted fue uno de los que se pronunció y fuerte también. ¿Y en qué ha quedado? Ahí estaba viendo 3 personas detenidas. Parece que, vamos a ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ni siquiera uno por mes. Y esos que fueron los materiales y los intelectuales. Claro. Ajá. Y renunció el alcalde. Renunció, pero va a poner aquí. Claro, renunció y puso a su mano derecha ahí. Y por otro lado, también lo que es lamentable es que se haya hecho a un lado él y que no haya sido el Partido Libre el que lo haya expulsado por todo ello. Bueno, y no ha sido expulsado, a pesar de que el Tribunal de Honor tiene una resolución donde recomienda su expulsión. Pero hasta el momento sigue ahí, por mucho que haya renunciado, y sigue teniendo el poder grande que tenía en Tocoa. ¿Y el tío Carlos Zelaya?
Bueno, los vínculos de Dan Funes es con Carlos Zelaya. Sí, por eso, pero también renunció o lo renunciaron. Bueno, él renunció. Él renunció, pero ¿cómo renuncia? Si al día siguiente aparece, después el fin de semana siguiente aparece en una manifestación levantándole la mano al candidato alcalde de Catacama. Bueno, y lo recibieron también en Olancho. A Ramiro Lobo, ajá. Claro. Mientras la Pichu estaba aquí también coordinando el M28. Entonces, no entiendo, esa parte no la logro entender. No sé usted qué entiende, doctor, que está más versado en todo esto. Bueno, yo lo que creo es que desafortunadamente, y siempre he dicho esta frase, ¿verdad? Que murió el bipartidismo en Honduras, pero nació el tripartidismo con las mismas mañas del bipartidismo. Y lo podemos ver en esto en relación con Adán Funes, por ejemplo, la forma en que al menos la cúpula del Partido Libre se ha comportado frente a Adán Funes, porque lo de Adán Funes no es ahora, lo de Adán Funes es desde hace muchos años, que le ha hecho muchísimo daño al pueblo de Tocoa y ahí se ha mantenido. Y a pesar, como insisto, de que el Tribunal de Honor del Partido Libre recomendaba su expulsión, la Asamblea del Partido Libre nunca ejecutó esa recomendación del Tribunal de Honor, por un lado. Por otro lado, también yo creo que lo que acaba de suceder con Padilla Sunseri, es decir, ajá, es parecido a lo que sucedió con el Partido Liberal y Yanni Rosenthal, es decir, son personas que han sido señaladas, en el caso de Yanni Rosenthal incluso condenado por sus vínculos confeso, confeso, exactamente. Y aún así regresan sin ningún problema. Regresan como héroes, doctor. Como héroes, se les abren la puerta, en mi opinión muy personal. Obviamente yo no pertenezco a ningún partido político, pero yo desde afuera veo, por ejemplo, a un personaje, a una persona como Rodolfo Pastor de María, y a mí me parece que para mí ha sido uno de los mejores funcionarios que ha tenido este gobierno. Tipo ponderado. Ponderado, inteligente, muy... para mí, ¿verdad? Insisto, y creo que mucha gente tiene la misma opinión, que un gran político, un gran personaje, un gran profesional, y luego como la cúpula del Partido Libre simplemente lo hace a un lado para colocar ahí a alguien con los antecedentes de Padilla Sunseri, que no son de ahora, porque recordemos cuando él era del Partido Liberal, es decir, que no es de ahora todo lo que ha venido desarrollándose alrededor de su figura. Entonces, por eso es que uno ve claramente que en este caso, tenemos un tripartidismo, pero con muchísimas mañas de bipartidismo que no ha muerto. Fíjese que, y con esto, en este caso de Padilla Sunseri, fíjese que ahí lo reciben como héroe también. El mejor regalo navideño, dicen algunas diputadas, que podíamos haber tenido, dice, para San Pedro Sula, Padilla Sunseri. Y aquí es cuestión de que hay mucha, o sea, no, esa parte no la logro entender, doctor, de verdad que no. Claro, y eso, yo por eso insisto de que el tripartidismo tiene las mismas mañas del bipartidismo, porque vayamos viendo a cada uno de los partidos políticos y vamos a ver, en cada partido político hay corruptos, narcotraficantes, violadores de la Constitución, y sin ningún problema están en los puestos claves de todos los partidos políticos. Es un problema del sistema electoral hondureño que no, creo yo, que como no se han hecho las reformas necesarias, el sistema electoral hondureño no tiene la capacidad ni la voluntad de quienes lo manejan de realmente servir como filtro para que los enemigos de la democracia no lleguen a puestos públicos. ¿Y quiénes son los enemigos de la democracia? Yo siempre insisto, violadores de la Constitución, golpistas, corruptos, narcotraficantes. O sea, y aquí hasta Romeo Velázquez, que no cree en la democracia porque dio un golpe de Estado, y se pasea por muchos platos de televisión hablando de democracia. Y además se atreve a crear un partido político y presentarse a elecciones. Y aquí en Honduras es idénticamente igual a lo que hace la izquierda moderada. O sea, claro, por eso digo que igual. Por eso insisto de que el bipartidismo murió y nació el tripartidismo con las mañas del bipartidismo. 1949, Rafael Eleodoro Valle. Dice, los dos partidos son troncos de la misma raíz. Los dos partidos han vendido la soberanía. Los dos partidos han puesto en peligro la democracia. Y ahora, si extrapolamos ese concepto, ¿qué sería cuando usted dice que hubo esa incisión del ahora un tripartidismo? Sería
álido el pensamiento de Rafael Heliodoro ahí. Yo creo que al final todos los partidos políticos nacen del mismo tronco en ese sentido, sí. Porque al final el Partido Libre no se puede desconocer, si bien es cierto que tiene militancia que no pertenecía a los partidos tradicionales, pero la mayor parte, creo yo, una enorme militancia era el Partido Pero Liberal. viene con metástasis también, Claro, o sea, totalmente es el problema. Totalmente de acuerdo. O sea, el problema, creo yo, es, insisto, y perdonen que repita tanto, pero lo que debemos de preguntarnos aquí es una cuestión de cultura política. Y por eso es que, por mucho que ya no hayan los dos grandes partidos tradicionales y que ahora hayan 3 partidos y que sea más difícil todos los procesos de consenso, negociación en el Congreso Nacional, que en cierta medida es positivo. Pero al final de cuentas, uno se da cuenta o uno ve, en términos de cultura política, que estos 3 partidos siguen teniendo esos mismos vicios del bipartidismo que hemos criticado, y que aunque ya no haya bipartidismo, pero el espíritu de ese bipartidismo sigue presente actualmente en la cultura política nacional, que tiene que ver con que hayan caudillos políticos, que tiene que ver con las grandes incoherencias que hay, que tiene que ver con el desplazamiento de figuras que pueden ser referentes y que son importantes en el país, y que obviamente el tema de la meritocracia sea un asunto que se pone a un lado. Ahora bien, lo que ha dicho la magistrada, ha dicho que injerencia directamente de Estados Unidos. Esa palabra se ha puesto de moda y ha sido secuestrada. Como quien dice, ¿qué piensan los jóvenes de Honduras? Pero los jóvenes, ¿cuáles jóvenes? O sea, los jóvenes registoleros, los jóvenes cristianos, los jóvenes emprendedores, o sea, igual que el concepto de pueblo, secuestrado, claro, en el nombre del pueblo hondureño. Claro. Cuestiones de la sociedad civil, también secuestrada, o sea, no, yo no sé en qué momento me nombraron miembro de la sociedad civil, no sé, pues yo no me doy cuenta. Entonces dicen, no, que la sociedad civil. Ahora, no es lo mismo hablar de sociedad civil que hablar de espacios cívicos, ¿es cierto? Y se han visto reducidos los espacios cívicos, pero ahí vamos a entrar después. Doctor, hay algo que me llama la atención. ¿Estados Unidos puede o no puede contestarle a la magistrada? Sencillamente, se lo puede contestar en privado también. ¿Y usted cree que ella va a salir a relucir, va a sacar a la luz pública lo que le respondió de Estados Unidos cuando la vincule en el por qué fue suspendida esa sanción, fue suspendida su visa o todo? Si se lo hace en privado y si se lo hace en público, ¿qué? O sea, es que ese es el punto, que si la sociedad hondureña conocemos cuáles son esas acciones concretas y son constitutivas de delito, entonces ahí vamos a ver realmente cuál papel va a jugar tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial para investigar esos delitos que Estados Unidos le está señalando. Y por eso es importante, porque obviamente cuando solo se nos dice que ha cometido acciones para abusar de su poder e influenciar en funcionarios, no nos está diciendo nada, porque queremos saber en qué casos. Yo vuelvo a insistir, ¿verdad?, de que no podemos salir hoy, que cuando antes salían otros en la lista de Engels lo aplaudíamos, y decíamos que ahí no había injerencia. Ajá. Y que ahora sí hay injerencia. Yo creo que hay que tener coherencia en ese sentido. Pero eso no nos debe, creo yo, no nos debe quitar la capacidad crítica, en el sentido de, por ejemplo, que yo creo que como sociedad tenemos derecho a saber cuáles son esas acciones que ha cometido la magistrada, porque estamos hablando de la que fue presidenta de la Sala de lo Constitucional. Sí. Estamos hablando de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. No estamos hablando de cualquier personaje, y por tanto, como sociedad, lo ideal sería que conozcamos cuáles son esas acciones, con el objetivo de que exigir, en este caso al Ministerio Público, que inicie investigaciones en caso de que haya actos delictivos. Pero que también los haga públicos también, porque el problema aquí es que dicen, vamos a investigar, y al final usted no sabe, o sea, terminan los 4 años de aquel gobierno y usted nunca se dio cuenta si realmente investigaron o no investigaron. Y se queda en la impunidad de eso, doctor. Ese es lo más grave. Claro. Eso es lo más grave, la impunidad, y eso es lo que reina realmente en el país. Totalmente de acuerdo, aunque afortunadamente, de acuerdo con el último informe que sacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Honduras, la impunidad se redujo en un 10% en el país, está 83%. Pero estaba un 83, estaba 93 entonces. Sí, de hecho, en términos generales, la impunidad, la tasa de impunidad en el país era más del 90% en todos los delitos. Pero cuando se trataba, por ejemplo, de delitos contra personas defensoras, esa impunidad llegaba a 96%.
Ahora la impunidad, en términos generales, de acuerdo con la comisión, no me lo estoy inventando yo, ahí está el informe, lo pueden leer, está en 83%. ¿Es una reducción importante? Sí, pero es altísima y eso no se puede negar. Pero no podemos desconocer que ha habido una reducción. Yo no estoy diciendo aquí cuáles son los factores que han influido para esa reducción, pero creo que también debemos de alegrarnos de que al menos se ha reducido ese. Es que tampoco se trata de ponerse una venda, ¿verdad, doctor? Y ser sesgado completamente, pues decir de que todo está malo. Si ha habido reducción también en las cifras de criminalidad, pues hay que decirlo también. Porque esa es la idea, pues. Pero tampoco es ver solo lo malo. Hay que ver si se han hecho cosas buenas, hay que decirlas. Pero si hay que ver las cosas con matices. Hay que ver las cosas con matices, exacto, definitivamente. Y de eso se trata el programa, ¿verdad? Porque incluso con el tema de la tasa de homicidios, por ejemplo, bueno, y al menos yo sí he sido claro en eso desde siempre, pero la tasa de homicidios no es que empezó a reducirse con este gobierno, empezó a reducirse con los gobiernos anteriores, es decir, tuvimos la tasa más alta en el año 2012, 2013, y a partir de ahí se vino reduciendo hasta tener esta proyección del 27% para el próximo año. Entonces no es que llegó este nuevo gobierno parte de un proceso, y que a partir de ahí ya todo cambió. Pero no, fíjese que esto lo manipulan esa información. ¿Para qué? Para hacerle creer a la población de que son ellos los que están haciendo eso. Pero no es cierto. O sea, esto es parte de todo un proceso que se viene dando. Hay que decirle a la población la verdad, es decir, para que la gente no crea lo que le están diciendo. Pues, es decir, hay que decirle la verdad. Por eso es bueno hablar con la verdad siempre, doctor. Mire, al retorno, porque también me interesa la cuestión de, ya que ha hablado usted de que se ha reducido un tanto esa impunidad, me imagino cómo ha de estar la situación de los derechos humanos en este 2024 y cómo cierra, porque ya estamos, ¿qué? ¿A días? Claro. A horas, ¿no? A horas podemos decirlo más bien. Al retorno. Bien, siempre es interesante dialogar con el doctor Joaquín Mejía. Y hagamos porque hacer un breve balance sería prácticamente, ¿no? Porque meternos de lleno nos llevaría, ¿cuánto? Mucho tiempo, ¿no? Sí, mucho tiempo. Y solo tenemos una hora, bueno, y ahora ya menos. Doctor, en materia de derechos humanos, ¿se han visto avances? ¿Han habido violaciones? Hubo un detonante fuerte y ese le va a tener que pasar factura al Partido de Libertad y Refundación. Y es la muerte del ambientalista Juan López. No sé usted qué tiene que decir con esto de los estados de excepción, que se ha hablado de que el 5 de enero ya queda eso prácticamente abolido, a vísperas de un proceso electoral interno, que no sé de qué manera puede afectar un estado de excepción conjuntamente con unas votaciones internas. Claro, ya lo vimos en las elecciones que no fueron libres y justas después del golpe de Estado, que fue realmente estábamos en medio de un estado de excepción. Estábamos, exacto. Y obviamente no podemos hablar de como pasó en El Salvador, de elecciones libres y justas cuando estamos en medio de un estado de excepción. Como pasó con El Salvador, con Nayib Bukele, exactamente igual, en medio de un estado de excepción y se fueron elecciones. Y obviamente en el caso de personas defensoras hay que verlo desde dos puntos de vista. Obviamente el asesinato de Juan, y esto lo digo personalmente porque era amigo mío, fue un golpe fuerte, pero si nos vamos a los datos, el año pasado Honduras se convirtió en el quinto país más peligroso para personas defensoras de derechos humanos, con el asesinato de 17 personas defensoras en el país. Y estos con datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta este mes de diciembre, según datos también de la Oficina del Alto, iban 7, lo cual obviamente hay que alegrarnos de que sean 10 personas menos que el año pasado, defensoras, que han sido asesinadas en el país. Alegrarnos, doctor. ¿Es la palabra correcta? Sí, es decir, déjeme matizar. Sí. Lo que me refiero es, por eso di los datos del año pasado, eran 17. Sí. Hoy tenemos 7. En ese sentido, esos 10 menos deben de alegrarnos. Obviamente, que hayan 7 personas que sean asesinadas por defender los bienes comunes, los derechos humanos, siempre va a ser algo grave y condenable, como el ejemplo de Juan, y lo digo con los sentimientos a flor de piel, porque Juan era mi amigo, mi hermano, era compañero nuestro, alguien cercano. Entonces es algo que nos tocó directamente, pero nos alegra de que no son 17, al menos. Sí.
La pregunta que debemos de hacernos es... O nos consuela que no sean... Creo que ahí tiene toda la razón. No es la palabra correcta, no es alegrarse, es consuela. Y eso es importante. Ahora la pregunta que debemos de hacernos es si los 17 del año pasado y los 7 de este año, 24 personas, ¿cómo están las investigaciones? Si se ha llegado no solamente a los autores materiales, sino que también a los autores materiales. Y ahí obviamente tenemos que señalar al Ministerio Público en relación con la exigencia para que nos dé información sobre cómo se va avanzando en todos estos procesos investigativos. Eso en primer lugar. Pero insisto que al menos los datos nos consuelan porque no son esos datos tan terribles que habían el año pasado y hay una reducción significativa, lo cual es importante. Eso en cuanto a asesinatos. Asesinatos, sí. Obviamente. Y lo mismo pasa con el tema de la protesta social, por ejemplo, que no se puede desconocer que desde la llegada de este gobierno ha habido, es decir, que ahora la norma es que las protestas sociales no se repriman violentamente y la excepción es que se repriman. Y eso es algo importante porque tiene que ver también con la ampliación del espacio cívico, porque cuando uno hace un análisis del espacio cívico uno tiene que ver varios derechos: libertad de expresión, protesta social, derecho a la asociación. Y obviamente cuando estamos hablando de que ya no es la norma la represión violenta de las protestas sociales, eso implica que es algo positivo. Y también habría que ir a ver, por ejemplo, el presupuesto de la policía en términos de cuánto han gastado en bombas lacrimógenas en todo este periodo. Obviamente algo que nos debe de preocupar es la de Cali Arena, en el sentido que el Congreso Nacional aprueba un decreto para proteger el Parque Nacional Carlos Escaleras, o por ejemplo que desde Ingeomín no se renuevan las licencias ambientales a estas empresas que están dañando el parque, pero no las cancelan. Y por otro lado, no miramos los suficientes avances para poder detener esa minería que está haciendo un daño grave al ambiente. Y eso refleja también entonces la pregunta, ¿verdad? Que si hay una voluntad política para detener la violencia contra las personas defensoras, hay que irse a la fuente. Y la fuente es la imposición de un modelo extractivista sin consulta a las comunidades, sin consulta a los pueblos indígenas, como lo estamos viendo ahora con la cárcel. Sí. Exactamente. Y en ese sentido creo yo que, como vemos, hay cosas que son positivas, pero hay cosas también que son negativas. O lo que sucede también, ¿verdad? Que no se puede desconocer que ha habido una reducción en la tasa de homicidios, incluso en la tasa de femicidios, de violencia contra las mujeres, pero esa violencia contra las mujeres y las niñas, acabamos de ver ahorita el asesinato, femicidio de esta niña de 13 años, y el asunto es que no es suficiente únicamente con la intervención policial y militar, sino que también tiene que haber una política pública que también toque el tema de la cultura, porque obviamente esto tiene que ver con la forma en que los hombres hemos construido nuestra masculinidad, y ahí hay una responsabilidad que tiene el Estado. Pero hasta el momento, insisto, creo yo que si bien hay algunas cosas positivas y que se pueden destacar, pero el estado de excepción es una muestra también de la situación grave para los derechos humanos, en el sentido que, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en su informe anterior señaló, por ejemplo, un número de 7 desapariciones forzadas en el marco del estado de excepción. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos ha señalado, por ejemplo, que han habido más de 100 denuncias en contra de las fuerzas de seguridad del Estado por violaciones a derechos de mujeres, adolescentes y niñas. Por otro lado, hay muchas denuncias y que están documentadas tanto por el CONADE como la Oficina del Alto Comisionado de allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias. ¿Por qué? Porque el estado de excepción lo que hace es entregar una amplia discrecionalidad a las fuerzas de seguridad del Estado para determinar bajo qué criterios pueden detener a una persona y decir vamos a entrar a esa casa, y son ellos los que tienen ese criterio, a pesar de que hasta el momento no ha habido un verdadero proceso de depuración ni rendición de cuentas por los crímenes pasados y presentes que se han cometido. Al contrario, este gobierno llegó prometiendo una desmilitarización de la sociedad y del Estado, y al contrario, se le ha dado mucho poder a los militares y no hemos visto esa desmilitarización. Y finalmente creo yo también que es importante señalar que el tema de la debilidad en la que ha caído el Mecanismo Nacional de Protección.
Mire, yo no sé si algunas de las personas han visto el presupuesto. El presupuesto general de la República es el termómetro para medir cuál es la prioridad que tiene un gobierno y cuáles son el nivel de voluntad política en determinados sectores. Claro, cuando vemos que un presupuesto general tiene una disminución a una secretaría que tiene que ver con derechos humanos, ¿qué me está indicando? Y cuando esa secretaría tiene bajo su mando un mecanismo nacional de protección que ha sido debilitado, sobre todo en este gobierno se ha profundizado el debilitamiento del mecanismo de protección, y obviamente eso genera enorme preocupación. ¿Y usted pensó que eso iba a ocurrir en este gobierno, doctor? Porque se venía con una narrativa completamente diferente, pues, o sea, creímos nosotros de que los defensores verdaderamente de derechos humanos se encontraban en ese partido y en la clase gobernante de ese partido. Pero, discúlpeme, pero no ha sido así, creo yo. No sé si usted también... No, claro, no se puede desconocer. Es decir, el mecanismo venía en un proceso de deterioro, sí, pero el mayor deterioro lo ha experimentado en este gobierno. Comenzando, recordemos, si es que la Secretaría de Derechos Humanos estuvo paralizada por una huelga por empleados y empleadas denunciando violaciones a sus derechos laborales, que es un poco... Sí, que es un poco contradictorio, ¿no? Es decir, totalmente contradictorio. Y esto obviamente ha tenido... ¿Cuántas personas directoras han tenido el Mecanismo Nacional de Protección que han llegado y se van? Al menos yo cuento 3. Obviamente eso también. Y por otro lado, que también hay que señalarlo, si bien es cierto, en el gobierno anterior podrían haber personas dentro del mecanismo que estaban ahí por una cuestión política y que no tenían ningún compromiso con la defensa de los derechos humanos, pero el problema es que con las nuevas autoridades se llegó y se despidió a todo mundo. Y hasta el sol de hoy no tenemos claridad de cuáles fueron los criterios objetivos que se utilizaron para sacar a determinada gente con toda la experiencia y el conocimiento que se tuvo, y cuáles fueron los criterios para contratar a nuevas personas que llegaron a aprender, y mientras aprendían eso tuvo un impacto en el debilitamiento del Mecanismo Nacional de Protección. Por eso es que hoy la oportunidad que se tiene es que está claro que el mecanismo necesita una reforma. Primero, hacerlo autónomo, que se separe, que no esté dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, y además reformar la ley, porque esa ley es una murundanga, es decir, ahí estamos todo mundo, hasta funcionarios públicos que deberían de tener sus propios sistemas de protección, pero ahí estamos todos vinculados y eso hace que también se complique más ese trabajo. Doctor, ¿qué va a pasar con la muerte de Juan López? ¿Qué información, no sé, hay hasta el momento? Porque no sé si lo metieron a secretividad o qué, pero está no en sé. secretividad. Está en secretividad, pero... Mire, en primer lugar creo yo que es algo positivo de que hayan 3 personas señaladas, investigadas como personas autoras materiales, y eso es positivo. Pero obviamente, como dice la Corte Interamericana, la impunidad subsiste mientras no se determinen las otras responsabilidades. Sin embargo, hay algo que hay que reconocer, y esto ya no lo digo como analista, sino como amigo de Juan, que tenemos que reconocer es la apertura que ha tenido el Ministerio Público para dejarse apoyar en términos de, por ejemplo, asistencias técnicas de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y eso creo que es algo positivo. Y lo mismo también la comunicación con quienes representan a la gente de Guapinol, a quienes representamos a la gente de Guapinol. Y eso es algo positivo que no lo habíamos visto anteriormente, y eso tenemos que decirlo. Pero obviamente vamos a seguir exigiendo que la investigación no se quede con quienes jalaron el gatillo, sino que tiene que llegar a quienes planificaron y a quienes son realmente... Quienes dieron la orden. Quienes dieron la orden, los intelectuales. ¿Por qué? Porque los materiales son sustituibles. Es decir, si uno de los materiales no sirve, se quita y se pone a otro. Sí. Porque quien realmente tiene la máxima responsabilidad es aquel que tiene esa autoría intelectual. O se rompe la cadena de investigación, desaparece uno, muere y ya estuvo. Exactamente. Y la cadena se rompe con la cuestión con las personas que ejecutan. Exacto. Y no llegan nunca hacia quienes fueron los que dieron la orden. Ese es el temor y esa es la impunidad en que se queda, a que se llega. Ahora bien, ¿y ahora qué me puede decir finalizando este año con toda esta situación que se trascendió de los puntos que se habían cumplido y de los puntos que estaban por cumplirse o que están por cumplirse?
que no sé si realmente usted esté con el mismo optimismo de que pueda llegar la sísmica al país, doctor. Yo sí, todavía. ¿Todavía? Todavía, porque, es decir, el hecho de que Naciones Unidas haya renovado ese memorando de entendimiento es un indicativo de que Naciones Unidas tiene el optimismo para continuar en el proceso. Porque si Naciones Unidas hubiera visto esto no va para ningún lado. Pero que venga este año, mire, o que venga cuando. Ese es un punto importante que usted acaba de tocar, porque creo yo que hemos cometido un error desde sociedad civil, sobre todo, porque creo yo que debemos de ver el tema de la Sisi como un asunto de Estado. Es cierto que este partido libre, este gobierno es el que prometió la instalación de la Sisi en su periodo de gobierno y no lo está cumpliendo, pero eso electoralmente le afecta a ese partido. Sí. Pero como sociedad... Que no venga la CICI nos afecta a todos. Claro, sí, pero en términos electorales le afecta a ese partido en concreto. A mí no me afecta en términos electorales, a mí me afecta como ciudadano. Pero por eso es que yo tengo que ver el asunto, el tema de la CICI como un asunto de Estado, más allá de este gobierno. Y por eso es que yo digo, si Naciones Unidas hubiera visto de que no hay ninguna posibilidad, hubiera dicho, aquí se termina todo y no renovamos ese memorando de entendimiento. Si Naciones Unidas lo renovó es porque considera que hay posibilidades. ¿Cuál es el problema que yo veo? Seguimos viviendo bajo un secretismo que no comprendemos. Y no solo es el gobierno de la República, sino que también Naciones Unidas, porque aquí son dos actores los que están negociando. La pregunta es ¿por qué Naciones Unidas y el gobierno no dicen públicamente, miren, para que no venga la Sisi, para que venga la Sisi hace falta esto, y esto tiene que hacerlo el Congreso o o lo otro? ¿Por qué no lo hacen claramente? Pero ya hubo algunos señalamientos, doctor. Sí, pero eso ha sido porque se ha filtrado, no porque ha sido, no nos han dicho. No nos han dicho. Todo lo que conocemos, yo mismo, pues yo he conocido algunas cosas porque se ha filtrado. Pero no, Naciones Unidas y el gobierno no han planteado seriamente, miren, estas son las cosas que faltan para que la sociedad hondureña sepamos quién es el actor que está entorpeciendo eso. Sabemos que el Congreso Nacional es uno. Si bien el Congreso Nacional ha avanzado en algunas cosas, pero hay otras cosas que no, como la ley de colaboración eficaz que está en tercer debate, ¿por qué no se ha avanzado? O el tema de este decreto de inmunidades que también tienen no solo diputados, sino que también alcaldes, regidores, o el tema de no todo el decreto de amnistía, ojo, del artículo 4, literal A, párrafo primero del decreto de amnistía, y el artículo 8 de ese decreto, porque dice que se crea la Sisi y que es el gobierno de la República el que va a escoger a quienes van a integrarlo. Obviamente eso se tiene que reformar, porque las Naciones Unidas no va a aceptar que sea el gobierno el que proponga a quienes van a ser parte de... eso ya le quitaría independencia. Además, ya mire el caso de Padilla Sunseri también, pues. O sea, en ese decreto de amnistía que usted está hablando, ahí están todos, doctor. Están todos los señalados, no por cuestiones políticas, sino incluso hay gente que está juzgada ya, o sea, está sentenciada, y ahí está. Claro, y están aspirando nuevamente, o sea. Claro, pero ese ya no es un problema ni de la CICI ni del decreto, de nuestro sistema electoral que permite eso. Y además, y luego además hay gente que vota. Sí, que vota por eso. Claro, o sea, eso es lo que... Claro, es eso lo más... Hay cuestiones estomacales también, doctor. También, si miremos lo que va a suceder en Estados Unidos, pues que latinos votando por el que promete que va a expulsar a medio mundo. Así es. Entonces, que no solo es de decir, es que la gente no sabe votar. No. Yo creo que la gente vota desde las emociones, desde sus propias experiencias, y es respetable lo que vota, aunque uno no esté de acuerdo. Pero yo creo que, yo creo que lo mejor que debería de hacer Naciones Unidas y el gobierno de la República es quitar ese manto de oscuridad que hay alrededor de esas negociaciones y que nos digan qué es lo que falta. Oficialmente que nos digan esto es lo que falta. Ahora, ¿hay voluntad política o no hay voluntad política? Después de que se filtró esta información, ¿cuántos puntos hacen falta? Mire, en 3 años que llevan, solo ¿cuántos se han cumplido? 3 cosas. Bueno, supuestamente eran 16 y iban cumpliendo, o eran como 12 y se habían cumplido 8. Pero esas 4 son las que mayor traba han tenido. Ahora, ¿hay voluntad política? Porque a ellos, como dice usted, al partido que lo prometió, le puede afectar electoralmente, pero que debería de ser algo de país, o sea, de Estado, independientemente de qué país. Ahí está, mire, lo realizado, medidas indispensables previas a la firma del acuerdo para la derogación decreto
116-2019 sobre liquidación y extinción de responsabilidad penal, administrativa y civil para todos los actores con responsabilidad en la ejecución de fondos departamentales. Eso está realizado, supuestamente. Derogación de decreto de ley especial de lavado de activos y derogación interpretada en artículos 217, 19 y 2020 del Código Procesal Penal. Ahora, lo no realizado, ¿dónde está? Lo pendiente, reformas al Código Procesal Penal que permita la incorporación del mecanismo de ordenamiento jurídico interno adoptando la forma de un acusador privado o de un querellante autónomo. Claro. Eso, doctor. Y son fáciles, o sea. Se ven fáciles, claro. O sea, pero ¿qué es lo que...? O sea, ahí es donde digo yo, ¿me conviene a mí como gobierno aplicar esto? Y yo ahí me pregunto, el oficialismo tiene 40 diputados en el Congreso. Sí. Significa que la oposición tiene mayoría. Sí. Entonces, obviamente, a mí una de las cosas que me extraña y que me indigna es que la Junta Directiva actual, ¿por qué no coloca en agenda estos temas? Para que la sociedad hondureña miremos quién vota a favor y quién en contra, primero. Pero que no salgan diciendo con la excusa de que es que no tienen todos los votos. No, queremos saber quiénes votan a favor o en contra. Pero al mismo tiempo, en los momentos constitucionales oportunos, ¿por qué la oposición, que es mayoría, por qué no convoca una sesión extraordinaria para plantear estos temas también? Pareciera que no hay voluntad política. De todos los sectores. Con excepciones, obviamente, que conocemos diputados y diputadas claro, y que son Frente Parlamentario Anticorrupción, por ejemplo, ese es uno de ellos, claro. Doctor, pero ya para concluir, estamos sin tiempo. ¿Para usted viene la CICI este año que viene, de 2025, o realmente viene con cualquier otro partido o con el mismo partido que gane, con el que está, pero que viene? A eso se refiere cuando dice que viene la CICI, o es que está pensando en términos también. No, yo más bien estoy pensando más que viene, porque aunque la CICI se firme hoy o mañana, obviamente es un proceso largo de instalación. Es la firma del convenio que es la que le va a dar vida a la CICI. ¿Y usted cree que se va a dar en este gobierno? O sea, más que creer... ¿Se va a dar otro año? Más que creer, yo soy honesto y es más bien lo que aspiro. Y que tengo una chispa de optimismo que es que el otro año se firme ese convenio. O sea, usted lo que tiene es una esperanza realmente. Pero no es que... No es que, claro, ahí están los pendientes, pues. Y viendo cómo está el Congreso Nacional, tanto la oposición como el oficialismo... Pero sigue con la esperanza. Pero sigo con la esperanza, porque necesitamos una CICI. Y necesitamos una esperanza. Además. Votamos por esperanza, pero la esperanza se pierde, doctor. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias por todo. No le deseo feliz año porque así como se viene esto, no sé si va a haber felicidad mucha. Pero bueno, gracias por todo. El doctor Joaquín Mejía, experto en derechos humanos, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.